Muy buenas tardes nuevamente a todos. Muchísimas gracias por su participación a esta primera sesión de una serie de sesiones que vamos a estar lanzando los días viernes, en donde la finalidad es capacitarlos a ustedes para que puedan realizar ciertos procedimientos que nosotros ya tenemos identificados. Son procedimientos que resultan un tanto críticos al momento de hacer toda la gestión que ustedes tienen que llevar a cabo en Algebraics. Entonces, el día de hoy, la sesión con la que vamos a comenzar es con el procedimiento de migraciones. El procedimiento de migraciones normalmente es un proceso que ustedes tienen que hacer cada verano, es decir, cada vez que termina un ciclo escolar. Nosotros tenemos justamente que hacer este movimiento, esta migración de los estudiantes para ponerlos en el grado y en el grupo que les corresponda al ciclo escolar que está por comenzar. Regularmente este procedimiento ustedes lo realizan de la mano con su equipo de soporte. Al día de hoy ya contamos con suficiente material también para que ustedes se puedan ir guiando paso a paso. Tenemos un manual tal cual, un manual en PDF. Y en YouTube, si ustedes buscan nuestro canal, existe una lista de distribución que se llama Migraciones, en donde ustedes van a encontrar una serie de videos, videotutoriales que les van diciendo paso a paso cuál es el procedimiento. De igual forma, ese mismo procedimiento que ustedes pueden consultar en cuanto les resulte necesario, es lo que vamos a revisar el día de hoy. Entonces, yo los invito, si les es posible, tener abierta también su plataforma de Algebraics para que más o menos vayan también moviéndole ahí a los menús que nosotros vamos a estar viendo en la pantalla en esta sesión. No es recomendable que lo hagan, es decir, solo como ir identificando o familiarizándose con los menús, porque reitero, ¿no? El proceso de migración lo que hace es cambiar a tus estudiantes de un grado a otro. Entonces, si nosotros hacemos ese movimiento sin que esté concluido el ciclo escolar, pues podemos afectar los registros de calificaciones y registros de adeudos que tengamos en los estudiantes, ¿de acuerdo? Entonces, reitero, únicamente ustedes pueden acompañarse de su plataforma, de su sesión en Algebraics, para ir familiarizándose con los menús. Es importante también mencionarles, esta sesión está siendo grabada. Aquellas personas que han tenido la oportunidad de acompañarnos en los webinars, va a funcionar exactamente igual. En cuanto concluya la sesión, vamos a subir esta grabación a YouTube para que de igual forma ustedes la puedan consultar en cuanto sea necesario. Entonces, dicho lo anterior, voy a comenzar a compartirles mi pantalla para que comencemos a revisar justamente cuál es este procedimiento. Entonces, denme un segundo. Ya se puede ver mi pantalla, ¿cierto? Abierto el canalito para preguntas y respuestas. De igual forma, si en el camino van teniendo alguna pregunta o hay alguna situación, ayúdenme por favor escribiéndolo en este apartado para que yo pueda irlo revisando, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar. Como les decía, ustedes ya cuentan o existe un documento en PDF que es el manual, ¿no? El manual de usuario tal cual, el cual nos permite justamente el poder ir revisando paso a paso lo que tenemos que hacer en cuanto a migraciones se refiere. El primer paso, el paso imprescindible, antes de que nosotros comencemos con este proceso de la migración, es que nos aseguremos que todos nuestros periodos de evaluación ya se encuentren con calificaciones, que estas calificaciones ya hayan sido procesadas y que ya estén publicadas. Entonces, estas revisiones las vamos a hacer dentro de nuestro panel de control. Vamos a ir al apartado de configuración cíclica y vamos a seleccionar periodos. Aquí en periodos nos van a aparecer todos los subciclos académicos que nosotros tenemos habilitados al día de hoy para que hagamos justamente esa revisión. Por ejemplo, si yo despliego aquí secundaria, puedo ver que tengo 3 trimestres de evaluación y que justamente los 3 ya se encuentran publicados. Entonces, sin problema, para el plan de estudios de secundaria, yo ya podría hacer la migración. Entonces, si vamos a hacer regularmente, eso se hace, ¿no? Hacemos la migración de todos los planes de estudios con los que trabajamos, entonces esta revisión se tiene que hacer con todos. Para prepa del ciclo 21-22 ya también todo está publicado, para primaria también ya está todo publicado y para secundaria ya está todo publicado. Entonces, insisto, esta es la primera revisión que ustedes tienen que llevar a cabo.
Una vez que nos hemos asegurado de que ya todos mis periodos de evaluación de todos mis planes de estudio se encuentran publicados, procesados y publicados, porque primero se procesa y después se publica, lo que vamos a hacer a continuación es deshabilitar a los estudiantes que se vayan a dar de baja. Entonces, por ejemplo, yo tengo ya un listado, quizá ustedes ya tienen un listado de las personas, o más bien de los estudiantes que ya no van a continuar para este ciclo escolar. Entonces, únicamente basta que nosotros vayamos al perfil de este estudiante. Yo voy a seleccionar al azar algún estudiante. Vamos a imaginar que es Marcela la que ya no va a continuar con nosotros para el siguiente ciclo escolar. Por lo tanto, yo tengo que darla de baja. El dar de baja a los estudiantes que ya no van a estar con nosotros es directamente desde el perfil del estudiante. Una vez que estamos en su perfil, vamos a dar clic en desactivar y ahí vamos a ver que nos aparece un menú en donde nos pide que confirmemos la baja definitiva del estudiante. Nos va a aparecer el listado de las razones que nosotros ya manejamos. Las personas que llevan más tiempo en Algebraics recordarán por ahí que tenemos el menú en donde damos de alta las razones de bajas, becas y anotaciones. Entonces, basadas en estas razones de baja que ya tenemos previamente configuradas, pues es lo que nos aparece aquí. Entonces, yo puedo indicar, lo vamos a dar de baja porque va a cambiarse de domicilio, ya no va a poder seguir con nosotros. La fecha efectiva se refiere a la fecha a partir de la cual yo voy a dar de baja a este estudiante. Entonces, aquí yo le voy a dejar el día de hoy que lo estamos haciendo. Nos va a dar oportunidad el sistema de agregar algún comentario si fuera necesario. Y están estas opciones que de manera predeterminada están seleccionadas. La primera es que nosotros demos de baja al estudiante manteniendo su historial académico. Esta opción es muy recomendable porque pese a que el estudiante ya no vaya a estar con nosotros en el colegio, podría darse el caso en que el estudiante un año después o incluso en ese mismo ciclo escolar en el que ya no estuvo con nosotros, puede dirigirse para solicitar algún historial académico de todo lo que cursó en la escuela. Entonces, si nosotros borramos, si yo le quito este check, cuando venga ese estudiante o incluso cuando yo tenga que entregar ciertos reportes a la SEP, ya no voy a tener todo el histórico de los registros que se hicieron del mismo. Entonces, es importante que siempre mantengamos esta opción marcada, ¿no? Darlo de baja manteniendo todo su historial académico. Eliminar el registro de beca, pues puede ser, ¿no? Si nosotros quisiéramos o no eliminarle los registros de beca que se tengan. Y también en este sentido está identificando que este estudiante tiene cobros futuros. Entonces yo podría eliminarle los cobros futuros o a lo mejor yo digo, ¿sabes qué? Sí le voy a eliminar casi todos, pero mayo pues sí me lo va a pagar, ¿no? Todavía. Entonces aquí, si se dan cuenta, el sistema les permite hacer el check de lo que resulte necesario. Una vez que hemos marcado estas opciones, vamos a dar clic en desactivar. Y eso hace que mi estudiante pase a un estatus de desactivado. ¿De acuerdo? Entonces, este procedimiento lo vamos a tener que hacer con todos y cada uno de los estudiantes que nosotros vamos a dar de baja de la escuela. Ya que concluimos con este movimiento de dar de baja a los estudiantes, lo que tenemos que verificar a continuación es que todos nuestros grupos de todos nuestros planes de estudio se encuentren relacionados a un subciclo académico activo. Para hacer esa revisión lo podemos hacer de dos formas. Podemos ir directamente al subciclo. Voy a seleccionar aquí mi subciclo. Aquí están mis subciclos activos y voy a seleccionar secundaria, por ejemplo. Entonces aquí me va a mostrar los periodos que están bajo este subciclo académico y me va a mostrar también los grupos que están asociados al subciclo. Entonces con esto ya puedo ver, pues sí, todos los grupos que tengo de secundaria están relacionados a este subciclo, que es el subciclo que tengo activo o que tengo abierto en este momento. La otra forma es hacerlo, o la otra manera de hacer esta revisión es directamente desde el grupo. Para ello podemos entrar desde aquí, desde grupos, seleccionamos nuestro campus, seleccionamos nuestro plan de estudios, el grupo, y aquí en asociaciones vamos a seleccionar la opción de subciclos. Una vez que lo hago, aquí me va a indicar a qué subciclo académico está relacionado el grupo y a qué subciclo administrativo lo tengo relacionado.
Si yo le doy clic aquí al subciclo, pues puedo ver que es el subciclo abierto. Entonces, de estas dos formas, ustedes van a tener que estar haciendo las revisiones. Desde mi punto de vista, pues es mucho más sencillo hacerlo desde el subciclo porque ya te aparece todo el listado de grupos, ¿no? Desde ahí nosotros podemos saber qué grupos están seleccionados. Existe un caso particular para todos aquellos colegios que manejan preparatoria. En preparatoria se divide un mismo año en dos ciclos diferentes, ¿no? Entonces, uno ingresa a preparatoria y ingresas al primer semestre, termina este semestre y vas a segundo semestre, pero que en realidad es un mismo año, ¿no? Justo al ser semestres, pues están divididos en el ciclo escolar. Entonces, ahí regularmente el subciclo está dado de alta de esta forma, ¿no? Es el semestre A y el semestre B. Si nosotros hacemos la revisión de los grupos del semestre A, pues notaremos justamente que los únicos grupos que tenemos asociados son los de nuestros grados nones. Entonces, tengo mis grupos de primero, tengo a mi grupo de tercero y tengo a mi grupo de quinto. El paso en el que estamos ahorita, que es el tercer paso de la migración, nos dice que tenemos que asegurarnos que todos nuestros grupos estén en un subciclo activo. Entonces, en el caso particular de preparatoria, lo que vamos a hacer es seleccionar o relacionarle a este subciclo activo los grupos que nos están haciendo falta. Entonces, para ello, basta que entremos al subciclo, como estamos aquí, vamos a dar clic en modificar. Y entonces aquí yo voy a desplegar y voy a seleccionar los grupos. Es importante que tengamos una claridad de qué grupos están asociados a este subciclo, porque este movimiento es momentáneo, ¿no? Ahorita, justo para poder hacer la migración de manera correcta, yo voy a relacionar todos los grupos, pero en pasos posteriores, pues veremos que hay que volver a hacer el ajuste, ¿de acuerdo? Entonces selecciono todos mis grupos de preparatoria, doy clic en aceptar y listo. Si yo vuelvo aquí a general, pues voy a ver que ahora sí me aparecen todos los grupos de preparatoria relacionados, ¿no? Todo primero, todo segundo, todo tercero, cuarto, quinto y sexto, ¿de acuerdo? Entonces, este es el paso. Hasta aquí vamos con las revisiones, ¿no? Revisamos primero que todo esté publicado, procesado, doy de baja a mis estudiantes que ya no van a estar conmigo en el ciclo escolar que está por venir y reviso que todos mis grupos tengan un subciclo académico activo. Ya vimos que hay dos formas, directamente desde los subciclos o lo puedo hacer directamente desde el grupo en asociaciones. Entonces, una vez que ya terminamos de hacer estas revisiones, ahora sí vamos a empezar a navegar en el menú de migraciones y graduaciones. Entonces, para ello vamos a volver a nuestro panel de control. En el menú de seguimiento académico vamos a dar clic en migraciones y graduaciones. Una vez que estamos ahí, un segundo. Vemos que nos aparecen dos menús, primero justamente el de migraciones y nos aparece también el de graduaciones. Si yo doy clic aquí en graduaciones, me va a mandar a otra pantalla. Antes de comenzar con la migración, nosotros lo primero que tenemos que hacer es la graduación de los estudiantes. ¿Por qué? El proceso de migración se entiende, como yo les he mencionado, ¿no? El proceso de migración se entiende que yo voy a estar haciendo estos cambios de grado en los estudiantes que estudian conmigo, ¿no? Entonces, si estamos en secundaria, por ejemplo, los de primero van a pasar a segundo, los de segundo van a pasar a tercero, y si secundaria es el último plan de estudios que yo como colegio oferto, a los de secundaria los voy a graduar, a los de tercero de secundaria, porque ellos ya no tienen otro grado al cual ir. Mi último plan de estudios que oferto es secundaria, entonces terminando secundaria, que es tercero, gradúo a mis estudiantes. Y esto lo que hace, imaginemos ahora nuestros grados y nuestros planes de estudio como unos contenedores. Lo que hace es liberarme el contenedor de tercero de secundaria para entonces yo poder depositar a los de segundo ahora en tercero. Eso me va a liberar segundo, entonces deposito a los de primero en segundo. Eso me libera primero de secundaria, entonces a mis estudiantes de sexto de primaria los puedo poner en primero de secundaria y así sucesivamente. Entonces, en este mismo sentido, en esta misma lógica, es por eso que el primer paso que tenemos que hacer es graduar.
Entonces, aquí hay una pregunta. Antes de desactivar a los alumnos, ¿se debería de graduar entonces? Es que son dos cuestiones distintas. Cuando tú desactivas a un estudiante es porque ese estudiante, me remito de nueva cuenta al ejemplo de secundaria. Tu estudiante está en segundo de secundaria, tendría que pasar a tercero, pero hablan contigo sus papás y te dicen, oye, es que nos vamos a cambiar de casa, ya no lo vamos a poder traer a esta escuela. Entonces ahí tú vas a desactivar a ese estudiante porque él ya no va a pasar a tercero de secundaria. Tendría que, pero ya no va a poder estar contigo en la escuela. La graduación es cuando el estudiante ya sale, o sea, él terminó todo el plan de estudios contigo hasta donde queda tu oferta académica y ya salió, ya se graduó del colegio, ya la preparatoria la va a hacer en otro lado, pero porque tú ya ofertas o tú más bien ya no ofertas preparatoria. Entonces son dos cuestiones distintas, el dar de baja a los estudiantes o desactivarlos y el graduarlos, ¿vale? Entonces, reitero, en esta cuestión, en este movimiento, más bien con esta misma lógica de cómo tengo yo que ir liberando mis espacios, pues entonces vamos primero a hacer las graduaciones. Voy a seleccionar justamente, aquí no lo dice, el grupo que voy a graduar. Si volvemos al ejemplo que yo les he estado mencionando de que mi último plan de estudios es secundaria, entonces voy a seleccionar mi último grupo de tercero, ¿no? Que es tercero A de secundaria. Y vamos a dar clic en graduar grupo. Una vez ahí te va a aparecer todo el listado de los estudiantes que están inscritos en el grupo que tú seleccionaste. Entonces aquí los puedes seleccionar todos o también el sistema te da opción de seleccionar uno a uno. ¿Por qué? Porque aquí es muy importante que tomemos en cuenta que una vez que nosotros graduamos a un estudiante, el estudiante pierde sus accesos a Algebraics. ¿Por qué? Porque el graduarlo es justamente decir, este estudiante ya no va a estudiar, valga ahí el sentido un tanto redundante, ya no va a estudiar conmigo. Como ya no va a estudiar conmigo, pues ya no necesita entrar a Algebraics, ¿no? Porque ya no tiene clases, ya no tiene que resolver tareas, ya no se le va a pasar lista, absolutamente nada. Entonces, en cuanto un estudiante se gradúa, pierde tanto él como sus padres de familia relacionados todo acceso a la plataforma. Insisto, es importante tenerlo en cuenta porque suele suceder que a lo mejor tu estudiante justo, ¿no? Ya está en tercero de secundaria, ya se va a graduar, pero te debe 2 meses de colegiatura, ¿no? O te debe la inscripción o algo por ahí. Entonces, a lo mejor tú no quieres todavía pasarlo a graduado porque necesitas que siga teniendo acceso para entrar y poder saldar contigo lo que tenga que saldar, ¿vale? Entonces, es por eso que aquí pues se nos da la opción de que pues, nosotros elijamos, ¿no? A lo mejor yo digo, Marcela me debe, entonces a ella no la voy a dar como graduada, la voy a meter a otro lado y pues listo, ¿no? Solo gradúo a estos estudiantes. Ajá, tenemos otra pregunta. Y si cambia de sección de secundaria prepa, ahí es una migración tal cual, ¿no? Ahí lo que haríamos más bien es de tercero de secundaria, te voy a migrar al primero de preparatoria. Entonces aquí seleccionamos a los estudiantes que vamos a graduar, insisto, y vamos a dar clic en aceptar. Y listo, los estudiantes han sido graduados, ¿no? Si nosotros vamos a buscar al estudiante Marcela, si no me acuerdo se llamaba, pues vamos a ver que aparece como graduado. Esta es otra Marcela. Estudiantes inactivos. Aquí nos aparecen los graduados. Aquí está la Marcela que yo buscaba. ¿De acuerdo? Entonces, el hecho de graduar a un estudiante también es importante puntualizarlo. No quiere decir que desaparece, ¿no? Como decíamos, en el Algebraics se guardan históricos de todo, absolutamente todo lo que hizo el estudiante mientras estuvo con nosotros. Y el estudiante lo vas a seguir encontrando aquí con todos sus registros, pero ya está bajo un perfil de graduados. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el primer paso. Graduar a los estudiantes del último grado que tú como escuela ofertas. Entonces, reitero, puede ser que nosotros ofertemos nada más primaria, preescolar y primaria, entonces tú vas a graduar a los de sexto de primaria. Si yo oferto preescolar, primaria y secundaria, entonces tus graduados serán los de tercero
de secundaria. Si yo oferto primaria, secundaria y preparatoria, entonces tus graduados serán los del último grado de preparatoria, ¿vale? Siempre, siempre a los que vas a graduar son a los que estén en el último grado del último plan de estudios que tú ofertas, ¿de acuerdo? Tenemos aquí varias preguntas, vamos a irlas resolviendo de una vez antes de continuar. Al realizar el proceso de graduaciones, el sistema puede indicarme qué alumnos se encontraban en el grupo anterior. Ok. No, cuando tú haces el proceso de graduaciones desde este menú que estamos viendo, solo sucede tal cual lo revisamos ahorita. Te aparece todo el listado de los estudiantes que tienes en ese grupo para graduarlos. Entonces ahí es donde tú podrías saber justamente cuántos estudiantes tienes en ese grupo para ser graduados. Ok, un maestro que está también como padre de familia. Ahí más bien los profesores que también son padres de familia, justo, ¿no? El profesor en cuanto entra, el mismo sistema le dice, ¿cómo quieres verlo? Como padre de familia o como profesor. Entonces ahí no hay mayor problema. En cuanto se gradúa el estudiante, el papá continúa por el registro, ¿no? Como les digo, se guarda el histórico, pero pues el papá ya tampoco va a poder ver nada, ¿no? El profesor más bien como padre de familia ya no va a poder ver nada, él va a poder seguir entrando sin ningún problema, pero como un profesor, eso no afecta en absoluto, ¿no? No, no hay ningún problema. Leo la pregunta en voz alta y estos estudiantes que no vamos a graduar porque nos deben 2 meses de colegiatura, como el ejemplo que puse, no podríamos migrar a los de segundo de secundaria porque todos los alumnos de tercero no han sido migrados. Eso no sucede. En este proceso de migraciones y graduaciones no existe un tope, ¿no? Es decir, el sistema no reconoce que no todos tus estudiantes o que tu grupo no está vacío, ¿no? Les digo, el procedimiento se hace de esta forma justamente para que tú vayas librando tus grupos y que tengamos un orden en el procedimiento justamente. Pero si tú dejas a algunos estudiantes ahí y después migras a los otros estudiantes, el sistema sin problema lo va a reconocer, ¿no? Por orden, hay algunos colegios que justo hacen un grupo que se llama graduados, que son estudiantes que no pueden graduar porque tienen adeudos con ellos, pero que ya no tienen por qué estar inscritos en ese grupo, ¿no? Entonces, nada más ahí es un cambio de grupo que se puede hacer. Podría ser una estrategia que puede funcionar. Pero, reitero, el sistema no te lo va a bloquear, ¿no? Si tú dejas a 1 o 2 estudiantes de tercero de secundaria, sin problema puedes migrar a los de segundo a tercero, ¿no? Por ese lado no hay ningún problema. Ajá, aunque esté graduado, no desaparece de la plataforma, como les decía, ahí te va a seguir apareciendo para que tú hagas las consultas que necesites, pero bajo el perfil de graduado. Si se gradúa algún estudiante por error, dentro de la plataforma no hay manera, según recuerdo, de volverlo como a habilitar, pero sin problema pueden solicitar el apoyo a soporte para que directamente en base de datos pues podamos ver, ¿no? Qué es lo que podemos hacer para traerlo de vuelta al grupo que tenía. Sí, se guardan históricos tanto de cuestiones académicas como administrativas. Exacto, el proceso de graduación, todo este procedimiento de migraciones y graduaciones, la pregunta es, ¿en qué momento hacemos esto, no? Entonces, el momento para migrar y graduar a los estudiantes es justo cuando ya terminó tu ciclo escolar, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita estamos, ustedes miran, en el ciclo escolar 22-23 o 21-22, creo que todavía, ¿no? Estamos en el 21-22, en agosto que termina el 21-22 y va a empezar el 22-23, en ese momento es cuando nosotros migramos y graduamos, ¿no? Ya que el estudiante terminó todo. Justamente por eso el paso previo a esto es que revisemos que ya concluimos todo, ¿no? Que ya tengo publicadas todas mis calificaciones, que ya están procesadas, todo limpiecito para poder hacer ese cambio. A los padres de familia que tienen 2 estudiantes, ¿qué pasa cuando le graduamos a uno? Pues que justamente el padre de familia ya no va a poder consultar cuestiones del estudiante graduado, pero del otro estudiante que continúa en el colegio, sin problema, puede seguir haciendo las consultas, ¿no? Solo es el bloqueo por estudiantes. Sí, justo esta pregunta
Creo que se responde con lo que acabo de mencionar. En cuanto el estudiante se gradúa, tanto él como sus padres de familia relacionados pierden el acceso a la plataforma, ¿vale? Lo ya dicho, si tengo a 2 estudiantes, pues solo ya no podré consultar el del estudiante graduado, ¿de acuerdo? En el caso de los desactivados, no hay forma al día de hoy de hacerlo de manera masiva. Tiene que ser directamente desde el perfil del estudiante. Listo, entonces vamos a continuar. Una vez que concluimos con la graduación, justo por esta cuestión que les menciono, ¿no? De ir liberando los grupos, ahora sí el paso siguiente, pues es hacer la migración tal cual. Entonces, la migración sucede tal como se los mencionaba en este imaginario de los contenedores. Disculpen. Yo ya liberé mi último contenedor, que es el de tercero de secundaria, entonces ya estoy lista para migrar a los de segundo a tercero. Entonces, este es el orden en el que nosotros vamos a hacer siempre las migraciones, del grado más alto al grado más pequeño, precisamente porque se va haciendo esta liberación. Entonces, si ustedes notan, cuando damos clic en este menú de migraciones, me pide aquí cuál es el grupo destino, es decir, a dónde voy a inscribir a los estudiantes ahora. Un grupo destino, si me remito a mi ejemplo de secundaria, pues será tercero de secundaria. Esta opción de periodo de inscripción lo podemos dejar en blanco. De hecho, lo que siempre se hace es dejarlo en blanco, ¿sí? Para que ya posteriormente, pues nosotros podamos ir metiendo nuestros registros sin ningún problema. Pero si ustedes quisieran, pues también da la opción, ¿no? Para que de una vez le pongamos el registro de inscripción para el grado siguiente a este estudiante. Otra de las opciones que nos aparece es eliminar los cargos recurrentes al terminar la migración. Esto tampoco lo recomendamos porque, pues justo, ¿no? Mismo ejemplo de no lo gradúo porque me debe 2 meses, es lo mismo, ¿no? A lo mejor yo estoy migrando al estudiante, ya no estás en segundo de secundaria, vas a pasar a tercero de secundaria, pero todavía me debes 2 meses de colegiatura de cuando estabas en segundo, ¿no? Entonces, si yo le doy eliminar cargos recurrentes al terminar la migración, pues le va a eliminar esos 2 cargos que no me ha pagado, pero pues que me tiene que pagar, porque en realidad cursó todo el segundo año de secundaria conmigo, ¿vale? Entonces, también por eso esta opción nunca recomendamos que la seleccionen para no perturbar los estados de cuenta del ciclo que estamos por cambiar, ¿de acuerdo? Y luego acá nos pide que indiquemos cuál es el grupo de origen, es decir, si tu grupo destino es tercero de secundaria, tu grupo de origen pues deberá ser segundo de secundaria. Entonces aquí seleccionamos, nos da la opción de desplegar porque puede suceder, muchos de ustedes no manejan un solo grupo por grado, ¿no? Tenemos segundo A, segundo B, segundo C. Entonces ahí es lo mismo, ¿no? Aquí en grupo origen o en grupo destino, perdón, yo estoy seleccionando el tercero A, pues aquí en grupo origen a lo mejor selecciono tal cual segundo A, ¿de acuerdo? Entonces por eso aquí también es bien importante que despleguemos y seleccionemos el grupo puntual al que yo voy a migrar. Una vez hecha mi selección, vamos a dar clic en aceptar. Y aquí me aparece lo que estoy haciendo, ¿no? Me dice, mira, tú vas a migrar a los estudiantes del grupo al grupo tercero A. ¿A qué estudiantes vas a migrar? A los de segundo A. Cosa que es correcto, ¿no? Los de segundo pasan a tercero. Y aquí nos aparece también el listado de todos los estudiantes que yo al día de hoy tengo inscritos en segundo de secundaria. ¿Para qué? Para que igual yo los seleccione todos o seleccione uno a uno, ¿no? A lo mejor, justo, Tatiana, pues reprobó segundo de secundaria. Entonces a ella no la voy a mover, no la voy a migrar a tercero porque en realidad no va a pasar a tercero. Ella va a tener que volver a cursar segundo, ¿de acuerdo? Entonces también por eso el sistema aquí no hace la selección automática, nosotros podemos hacer la selección como mejor nos convenga. Si se dan cuenta, justo aquí el sistema nos indica cuáles son los cargos que tienen todavía en su estado de cuenta los estudiantes. Y la última opción que nos aparece aquí es de inscribir en clases del grupo. Si nosotros dejamos marcado este check, lo que va a suceder justamente es que cuando se lleve a cabo la migración, el estudiante se va a inscribir a tercero de secundaria y al mismo tiempo se va a inscribir a todas las clases
que ya tiene relacionadas ese grupo de tercero de secundaria. Si nosotros no estamos seguros de manejar la misma currícula, es decir, oye, ¿sabes qué? La SEP nos mandó como un plan totalmente nuevo para secundarias y pues yo creo que vamos a hacer cambios de clases, ¿no? No sé, filosofía ya no se va a dar. O vamos a dividir alguna clase, ¿no? O sea, que existieran ahí cambios un tanto extraños en cuanto a la relación de clase que ustedes tienen de grupo, pues ahí entonces no recomendamos tener marcado este check, ¿no? Para no hacer como justamente, ¿no? Para no perturbar ahí las inscripciones de clase hasta que nosotros pulamos lo que tengamos que pulir con la relación de grupos. Si todas mis clases van a continuar exactamente igual, ¿no? Si todo tercero de secundaria va a seguir tomando las mismas clases que se llevaron en el ciclo escolar que está terminando, pues entonces sí puedo dejar marcado el check y entonces que mi estudiante, además de pasar a tercero, automáticamente se inscriba a las clases de ese grupo. ¿De acuerdo? Entonces, una vez hecha la selección, vamos a dar clic en aceptar. Y este procedimiento es el que tenemos que hacer con cada uno de nuestros grupos, con cada uno de los grados de los planes de estudios que manejamos. Ahorita migré a los de segundo de secundaria a tercero. Ahora, mi grupo destino va a ser segundo de secundaria. ¿A quiénes voy a pasar a segundo de secundaria? Pues a los de primero. Selecciono secundaria, selecciono primero. Justo aquí tengo dos grupos de primero. Pues a los únicos que voy a migrar es a primero A, por ejemplo. Le doy clic en aceptar. Me aparece la misma pantalla, selecciono a todos mis estudiantes y doy clic en aceptar. Entonces ahora ya inscribí a los de primero a segundo. Ahora mi grupo destino será primero de secundaria. Y entonces ahora mi grupo de origen pues van a ser los de sexto de primaria, porque los de sexto de primaria son los que pasan a primero de secundaria. Entonces selecciono mi grupo de sexto de primaria, creo que aquí ya no tengo estudiantes dados de alta. Perfecto. Y lo mismo, ¿no? Me aparece el listado de estudiantes y doy clic en aceptar. Entonces este es el procedimiento que se tiene que hacer grado por grado. ¿De acuerdo? Hay una pregunta aquí que si debo tener listos los horarios en estos casos. Hasta este punto, todavía no, ¿no? Hasta el punto de migrar, este movimiento que estamos haciendo de cambiar de grado a mis estudiantes, todavía no tenemos nada que organizar con los horarios, ¿de acuerdo? Entonces, insisto, este procedimiento que he hecho 2 veces es el que tenemos que ir haciendo de manera recurrente para cada uno de mis grupos, ¿no? Una vez que migro a los de sexto, entonces ahora mi grupo de origen, o mi grupo destino más bien será sexto de primaria, y a los que voy a migrar, pues es a los de quinto. Una vez hecha la migración de quinto, mi grupo de origen ahora será quinto de primaria, y a los que voy a migrar, pues es a los de cuarto. ¿Sí? Sí nos va quedando clara este movimiento. Y así hasta que terminemos nuestros grados de estudio, ¿no? Por ejemplo, si yo ofertara, como decíamos, de preescolar a secundaria, pues este movimiento lo voy a hacer hasta que ya llegue a primero de preescolar, que es mi primer grado, y pues ahí ya doy de alta a estudiantes nuevos, ¿no? Hay una pregunta que dice, si cambias solo el nombre de clase, ¿sería así inscribirlo como clase nueva, correcto? Sí, si nada más vamos a hacer el nombre de la clase, pues tú lo puedes inscribir sin ningún problema. De hecho, desde la interfaz ustedes no pueden modificar nombres de la clase. Ahí sería igual, hacer una consulta con su equipo de soporte para que les apoye a cambiar el nombre de la clase. Pero sí, si son cambios así menores, sin problema, ¿no? Tú inscribes a tus estudiantes y ya nada más después se hace la corrección, ¿no? Más bien es justo como en este ejemplo que les decía, cuando de plano ya no sabemos qué clases se van a dar en ese grupo, van a cambiar muchas clases, ahí sí es donde tenemos que mejor no inscribir a los estudiantes, ¿vale? Entonces, en realidad, este paso de la migración es el que nos toma más tiempo, porque justamente ustedes como colegios pues suelen manejar diferentes planes de estudios que tienen diferentes grados y en cada uno de estos grados pues solemos manejar diferentes grupos, ¿no? Hay colegios que manejan 2 grupos, hay colegios que manejan solo uno, hay colegios que manejan hasta 4 grupos por grado.
Entonces, el estar haciendo estos cambios, pues es lo que nos toma más tiempo de este proceso. Lo importante de este punto es justo que nos quede clara esta dinámica. Insisto mucho en este ejemplo, a mí me parece muy sencillo de los contenedores, ¿no? Donde tengamos siempre en mente que tengo que ir vaciando para poder volverlo a llenar, ¿no? Entonces, así me la llevo del grado más alto al grado menor. De todas maneras, como les decía, tienen el manual que puntualiza de igual forma, ¿no? Como este proceso que tenemos que realizar. Entonces, una vez que nosotros ya concluimos con el proceso de migración, como les decía, ¿no? Ya llegamos hasta nuestro plan de estudios más pequeñito, que es preescolar. Ya acabé de migrar a todos mis estudiantes. ¿Qué voy a hacer ahora? Ahora tenemos que dar de alta a aquellos estudiantes que tenemos registrados bajo un perfil de solicitantes. ¿Por qué? Porque justamente ya va a comenzar mi nuevo ciclo escolar y entonces yo ya sé a qué estudiantes solicitantes, pues sí les voy a dar acceso para que estudien conmigo en este ciclo escolar que está por comenzar. Entonces, para poder dar de alta a un estudiante o para poder activar a un solicitante, más bien, es desde panel de control solicitantes. Aquí me pide que yo indique para qué ciclo escolar quiero buscar estos solicitantes. Entonces aquí voy a buscar mi ciclo escolar, es para el ciclo escolar siguiente, que es el 22-23. Y aquí yo puedo hacer el filtro, ¿no? Si quiero que me muestre a los solicitantes de esta sección, de este grado, a lo mejor yo digo en extracurriculares no tengo solicitantes, ¿no? Solamente pues puedo llegar a tener solicitantes en maternal, en vespertino, en preescolar, o a lo mejor yo nada más trabajo con de primaria a secundaria, es decir, aquí ustedes pueden hacer el filtro de la sección y el grado que necesiten revisar. Una vez que ya hicimos nuestro filtro, vamos a dar clic en aceptar y aquí nos va a aparecer el listado de todos los estudiantes que tenemos como solicitantes para este ciclo escolar que está por comenzar. Entonces, para yo habilitar a un solicitante, aquí digo, mira, pues a Guillermo sí le vamos a dar oportunidad de estar con nosotros en el colegio. Entonces, voy a seleccionar a Guillermo. Me dice, mira, Guillermo está solicitando un lugar para primaria. ¿A qué grupo vas a inscribir a Guillermo? Porque ya lo estás activando, ¿no? Ya va a dejar de ser solicitante. Ah, pues va para primero A. Y aquí de igual forma nos vuelve a aparecer esta opción de inscribir al estudiante, en este caso, a las clases del grupo. Entonces, misma situación que platicábamos hace un ratito, ¿no? Si yo ya estoy seguro de que las mismas clases se van a impartir ahí y que este estudiante va a tomar todas las clases, me inscribo de una vez. Si no, pues mejor no marco este check. Entonces selecciono a mi estudiante solicitante, puedo seleccionar, a lo mejor es Fernando y Guillermo, a Miguel no le vamos a dar lugar en el colegio. Entonces Fernando solicitó un espacio para secundaria, igual para primero, pues Fernando va a estar inscrito en el primero. Entonces una vez que hacemos la selección del solicitante, que indicamos en qué grupo va a estar inscrito, vamos a dar clic en activar solicitantes. ¿De acuerdo? ¿Ok? De aquí la importancia justamente de tener a todos los grupos bajo un subciclo activo. Recuerdan que en los primeros pasitos que hicimos fue justo, ¿no? Revisa que todos tus grupos estén en un subciclo activo. De no hacerlo pasa esto. El grupo de primero B de secundaria, en el que yo quise habilitar a Fernando, no tiene un ciclo activo. Entonces, por lo tanto, pues no me lo puede inscribir el sistema. ¿De acuerdo? Entonces, por eso, insisto, es importante que todos nuestros grupos estén relacionados a los subciclos activos que tenemos al día de hoy. Esta es la forma, comparado con el desactivar a los estudiantes, pues en este caso de habilitar o activar a los solicitantes, como ustedes ya notaron, sí lo puedo hacer de manera masiva, ¿no? Basta con seleccionar todas mis secciones para que me aparezca todo el listado de los estudiantes que tengo como solicitantes. ¿De acuerdo? ¿Hay otra pregunta? La pregunta dice que en este sentido particular de esta institución se les tuvo que agregar un cobro a ciertos estudiantes, entonces se les habilitó para agregárselo y después se deshabilitaron.
En efecto, lo único que tiene que hacerse de nueva cuenta, pues es habilitarlos, ¿no? Para que ya estén inscritos en el ciclo escolar que les corresponde. De todas maneras, hay que revisar puntualmente cuando hagas estos movimientos, cuál sería la forma más conveniente para que no tengas que estar justo habilitando y deshabilitando a los estudiantes. Entonces, este es el paso posterior a haber migrado, ¿no? Ya tengo a todos mis estudiantes en el grupo que yo sé que ya van a empezar a cursar para este ciclo escolar que está comenzando. Ahora doy de alta a mis estudiantes solicitantes porque ya va a comenzar el ciclo escolar y yo ya sé que sí van a tener un lugar en mi escuela, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que ya activamos a nuestros estudiantes solicitantes, ahora sí, vamos a cerrar el ciclo académico con el que estoy trabajando. ¿Por qué lo voy a cerrar? Porque ya estoy indicando justamente que ya acabó ese ciclo escolar, que ya terminó, por lo tanto, el subciclo y que ya concluimos con esos periodos de evaluación. Algebraics no nos va a dejar tener dos subciclos académicos abiertos. El tener dos subciclos académicos abiertos causa una cantidad de conflictos impresionantes con los registros de calificaciones. Entonces, por eso es bien importante que vayan haciendo todo este procedimiento paso a paso para que ya cuando lleguemos al punto de cerrar el subciclo académico con el que estamos trabajando actualmente, ya no haya nada que modificar, ¿no? O sea, yo ya estoy segura de que todas las calificaciones que estaban, pues son las que tenían que ser. Yo ya estoy segura de que todos mis estudiantes que están inscritos son los que van a continuar conmigo. Ya estamos seguros de que los estudiantes solicitantes que habilité pues ya están inscritos o ya están activos en el grupo que les va a corresponder, ¿de acuerdo? Entonces, en este sentido, ya que tenemos todas esas revisiones, vamos a cerrar nuestro subciclo académico. Entonces, para ello, vamos a ir a subciclos. Aquí tenemos el listado de los subciclos activos y estos son los 3 académicos. Entonces, vamos a cerrarlos. Para cerrar un subciclo, ¿no? Para este ejemplo práctico, voy a estar trabajando con secundaria, todo. Vamos a dar clic en secundaria y aquí me aparece la opción de cerrar. Entonces, vamos a dar clic en cerrar y listo. Al yo cerrar mi subciclo, justo, e insisto, estoy indicando que ya acabé, ¿no? Todo lo que tiene que ver con estos periodos de evaluación, con todos estos grupos que estaban relacionados y todo lo que se publicó en esta boleta, ya está, ¿no? Pensémoslo como que ya está en piedra, de alguna forma, ¿no? Entonces ya cerré mi subciclo académico. Esto lo tengo que hacer con todos y cada uno de los subciclos que yo tenga, ¿no? Recordemos que dentro de Algebraics, justo para mantener un orden y estadísticas adecuadas, tenemos que generar un subciclo por cada plan de estudios, ¿no? Tengo un subciclo para primaria, un subciclo para secundaria, un subciclo para preparatoria. Entonces, como estoy concluyendo este ciclo escolar, tengo que cerrar todos y cada uno de mis subciclos académicos, ¿de acuerdo? Puede ser una pausa, pero una pregunta importante. Hay un colegio que trabaja por equivalencias de las clases. Entonces, la pregunta puntual es si puede migrar a los alumnos a diferentes grupos por el tema de las materias a cursar. Me imagino que son un poquito como las materias seriadas. En este caso, no se puede hacer una migración a grupos distintos, pero recordemos que tenemos la opción de hacer inscripciones por clase. Entonces, justamente en el caso que tú estás exponiendo, no te conviene dejar el check de inscribir a los estudiantes en las clases del grupo. Justamente por eso, porque no sabemos qué clases va a cursar el estudiante. Entonces, más bien tú solo lo cambias de grado, ¿no? Porque pues el estudiante, imagino que sí ya tiene que estar en el grupo de cuarto, supongamos, aunque todavía tenga que tomar materias de tercero, ¿no? Entonces, más bien tú solo inscribes a tu estudiante al grupo y ya por clase, usando este menú de inscripción por clase, pues ya inscribes al estudiante a las clases en las que tenga que estar, ¿vale? Entonces, justo este es uno de los casos en donde no nos conviene, insisto, marcar el check de inscribir a los estudiantes en las clases del grupo. Retomo entonces. Ya que cerramos nuestros subciclos, ¿no? E insisto, voy a cerrar todos y cada uno de los subciclos con los que yo trabajo, ¿no? Por ejemplo, aquí ya cerré secundaria 21-22.
Y tengo acá el de prepa semestre A. Ah, pues también lo tengo que cerrar, porque todo este ciclo ya terminó, ¿no? Todo lo del ciclo 21-22 lo estoy terminando. Entonces, este es el siguiente paso, ya cerrar mi subciclo académico. Luego, entonces, ahora sí entramos al tema de los horarios que me preguntaban hace rato. En caso de que los horarios de clase cambien radicalmente, tenemos una opción justamente para hacer una eliminación masiva, ¿no? Creo que es muy usual que ustedes cambien horarios, pero como que no son tan drásticos en algunas situaciones, ¿no? Porque la tira de materias es la misma y entonces a lo mejor dicen, bueno, quizá pues solo vamos a cambiar, no sé, español, ahora la vamos a dar de 10 a 2 y matemáticas ahora la vamos a dar en las primeras horas, ¿no? Entonces, cuando son cambios así pequeñitos, que justo no son tan drásticos, entonces en ese punto no nos convendría hacer una eliminación masiva de horarios, ¿no? Porque es más sencillo que tú vayas directamente al grupo y solamente ajustes esos dos cambiecitos. Pero ¿qué sucede si justamente te dicen, oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer toda una reestructura porque pues nos dimos cuenta, de acuerdo a la calificación de los chicos, que hay clases que les vendría mucho mejor tomar en la tarde, que les vendría mucho mejor tomarlas en la mañana. Entonces vamos a reestructurar todos nuestros horarios. Cuando este es el escenario, vamos a hacer la eliminación de todos los horarios que tenemos dados de alta. Entonces, para hacer esa eliminación masiva de nuestros horarios, vamos a ir a panel de control, vamos a seleccionar secciones y vamos a seleccionar la sección justamente a la que le queremos borrar todo ese horario, ¿no? Entonces, a lo mejor yo quiero hacer un borrado de todos mis horarios de primaria. Selecciono mi sección y una vez que estoy ya en mi sección, en la parte general, al desplegar, nos aparece la opción de eliminar horarios. Cuando nosotros lo seleccionamos, nos aparece esta alerta que indica que este proceso va a causar la eliminación de los horarios que tienes en toda esta sesión. Y nos da aquí esta otra opción, ¿no? En primera instancia me dice que, pues, si voy a confirmar la eliminación de mis horarios. Me dice, oye, pero ¿qué va a pasar con los profesores? Porque si ustedes recuerdan, son dos cosas distintas. Cuando nosotros hacemos la relación de las clases al grupo, en ese mismo punto, nosotros indicamos quién es el profesor titular de esa clase. Y ya que indiqué al profesor, entonces después hago el horario. Entonces aquí yo voy a borrar solamente los horarios, es decir, voy a borrar el hecho de que español se da de 7 a 9 y matemáticas de 9 a 10 y ciencias naturales de 11 a 12. Eso es lo único que voy a borrar. Pero pues a lo mejor todos mis profesores se conservan, ¿no? El profesor titular de matemáticas sigue siendo José, el profesor de español sigue siendo Matías, la profesora de ciencias naturales sigue siendo Estefanía, eso no cambia. Entonces, por eso aquí nos dice, oye, ¿qué vamos a hacer al momento de eliminar tus horarios? ¿Voy a conservar el profesor actual? O a lo mejor pudiera ser que yo voy a hacer una reestructura tal que además de cambiar los horarios, también voy a cambiar a todos mis profesores titulares. Entonces, siendo ese el caso, aquí yo podría usar mi profesor comodín. Si ustedes han notado, todos ustedes en su plataforma de Algebraics tienen a un profesor Algebraics, que justamente lo damos de alta con ustedes de inicio, cuando se hace la implementación, justo para poder hacer ciertas configuraciones, y permanece justamente para este tipo de movimientos. Insisto, para que ustedes lo puedan usar como un profesor comodín cada vez que necesiten actualizar algo, ¿de acuerdo? Entonces aquí vamos nosotros a dejar a nuestro profesor actual y vamos a dar clic en eliminar horarios. Entonces, insisto, esto nos va a borrar todo el horario, nos va a borrar todo el horario que nosotros teníamos registrado en esta sección, es decir, para todos mis grupos, en este ejemplo de primaria, ¿de acuerdo? Entonces, ya que hice la eliminación de mis horarios, e insisto, esto se hace cuando sí es un cambio muy radical de los horarios que voy a hacer, entonces ahora voy a comenzar a hacer mi nueva estructura en cuanto a mi subciclo académico. Regularmente, por cómo funciona esta cuestión de dar de alta, sobre todo aquellas escuelas que sí manejan esta parte administrativa, regularmente el ciclo escolar se da de alta antes, ¿no? Antes de comenzar con la migración, nosotros ya tenemos registrado nuestro nuevo ciclo escolar
para poder trabajar con otras funcionalidades, ¿de acuerdo? Si no es el caso, ¿no? Si yo no trabajo con nada administrativo y apenas que voy a empezar la migración académica, pues voy a generar mi nuevo ciclo escolar. Entonces, el primer punto en este comenzar la nueva estructura cíclica, pues es crear mi ciclo escolar, ¿no? Pero insisto, aquí es muy importante que primero verifiquemos que no ya existe, ¿no? Que está creado. Si no lo veo aquí, si no está creado mi ciclo, pues le doy en crear ciclo escolar y lo voy a nombrar. Entonces, mi ciclo escolar es el 2022-2023. Lo dejo como abierto y le doy clic en aceptar. Entonces, dar de alta el ciclo escolar es muy sencillo, ¿no? Es únicamente nombrar. Voy a hacer una pausa. Hay 2 preguntas. Marta, no me queda clara la pregunta de si lo puedes hacer antes de las migraciones. El borrar los horarios, no. Es muy importante que tomen en cuenta que la forma de hacer de las migraciones es tal cual lo estamos viendo en este momento. O sea, es seguir este mismo orden de los pasos, porque justamente hay una razón de ser de por qué primero se tiene que hacer una cuestión y después la que sigue y así sucesivamente. Entonces, este proceso de migraciones por eso resulta ser tan delicado, porque sí se tiene que hacer paso a paso y siguiendo el orden exactito de los pasos, ¿vale? Entonces, así como lo estamos explicando en esta sesión, así es como ustedes lo tienen que hacer. Primero se revisa, después se hace el agregar los grupos al subciclo, después doy de baja estudiantes, ya después de eso gradúo y migro, después de eso activo solicitantes, después de eso elimino horarios, ¿de acuerdo? Entonces, sí es bien importante que sigamos la cronología muy, muy, muy puntual, ¿de acuerdo? Sí, exacto. Migras y después eliminas horarios. El ciclo lo vas a dejar abierto porque el ciclo escolar, acuérdate que es el contenedor de todos tus subciclos. Entonces vamos a empezar a trabajar, vamos a empezar a trabajar con este nuevo ciclo escolar, por lo tanto, este sí tiene que estar abierto. En el paso anterior lo que hicimos fue cerrar tus subciclos, que acuérdate que los subciclos son justamente estas cuestiones que te engloban todos tus periodos de evaluación, ¿no? Tienes un subciclo para primaria porque te engloba todos los periodos de evaluación de primaria, tienes un subciclo de secundaria porque te engloba todos los periodos de evaluación de secundaria y así sucesivamente, ¿vale? Entonces, los subciclos se cierran, el nuevo ciclo con el que vas a empezar a trabajar tiene que estar abierto. Entonces, ya que creamos el nuevo ciclo escolar, lo que tenemos que crear a continuación, pues es justamente nuestros subciclos. Y aquí tenemos 2 opciones. La primera opción es tal cual, ir a subciclos, dar clic en subciclo y empezar a llenar el formulario. Pero existe una opción mucho más sencilla, que es duplicar todo lo que yo tenía dado de alta en el subciclo anterior, en el entendido de que casi en todos los ciclos escolares se trabaja de una manera, si no igual, al ciclo escolar anterior, muy similar. Entonces, en realidad tú ya tienes esta estructura, quizá van a haber cambios menores, específicamente va a haber cambios de fecha, pero no van a ser cambios tan abismales. Entonces, tú puedes duplicar tu subciclo anterior. Como les decía, yo para este ejemplo voy a estar trabajando con secundaria únicamente. Entonces, yo voy a buscar aquí mi subciclo que ya cerré de secundaria, que fue este, del 21-22. Entonces, voy a dar clic a mi subciclo, me aseguro que es el subciclo académico, que en efecto es el que estaba relacionado al ciclo anterior, que es el 21-22, y le vamos a dar clic en duplicar. Cuando yo le doy clic aquí, lo que tengo que hacer pues es nombrar al nuevo subciclo. Entonces, en este caso le pondríamos secundaria 2022-2023. ¿A qué ciclo escolar lo voy a relacionar? Pues justamente al ciclo escolar 2022-2023, porque es el que está por comenzar. Aquí, como yo estoy duplicando, ya solito el sistema tiene la selección de todos los grupos que yo tengo aquí seleccionados. En este caso, pues tendría que ser todo secundaria. Y aquí ya me aparecen también los periodos que yo tenía generados en el subciclo que estoy duplicando. ¿Para qué? Para que yo pueda hacer la selección de mis periodos y desde aquí yo pueda editar. Entonces, a lo mejor ya no se llaman trimestre 1, 2 y 3, a lo mejor ahora se llama parcial 1, 2 y 3, sin problema, yo puedo editar el nombre. ¿Vale? Si se sigue llamando
trimestre, pues lo podemos dejar el trimestre sin ningún problema. Lo que sí es muy importante atender para cambiar, pues son las fechas, porque estas fechas de aquí justamente corresponden al subciclo del ciclo escolar anterior, ¿no? Incluso aquí lo puedo ver, esto empieza en el 2021 y termina en el 2022. Este ciclo escolar que estoy dando de alta, que es del 22-23, pues tendrá que comenzar en el 2022 y terminar en el 2023. Entonces aquí, si me muevo de esta forma, selecciono el año, aquí selecciono el mes y aquí selecciono el día. Entonces aquí ya cambié la fecha al 1 de agosto del 22 y aquí decía que termina en octubre, pero ya también del 22. Y así con cada una de las fechas de mi periodo, ¿no? Las tengo que editar, selecciono el año, selecciono el mes, el día. Aquí ya sería 2023, enero, y febrero, primero, aquí mayo, pero del 2023. ¿De acuerdo? Entonces, como yo les decía, a mí me parece que es mucho más práctico duplicar, ¿no? De hecho, creo que es lo que todos nosotros siempre les recomendamos, porque ya está hecha tu estructura, ya lo único que tienes que hacer es nombrar tu nuevo ciclo escolar y ajustar las fechas, ¿no? Si, insisto, si fuera necesario incluso cambiar el nombre, sin problema te deja editar. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que ya hicimos la actualización, ya está seleccionada la boleta que ocupamos, vamos a dar clic en aceptar. Entonces, el crear este nuevo subciclo lo tenemos que hacer de igual forma para cada uno de los planes de estudios que nosotros manejamos, ¿no? Entonces, voy a generar o voy a duplicar mi subciclo para preescolar, voy a duplicar mi subciclo para primaria, voy a duplicar mi subciclo para secundaria y así hasta los planes de estudios que yo maneje, ¿de acuerdo? Una vez que ya lo tengo creado, si ustedes notan, aquí nos dice que está cerrado, ya vamos a empezar a trabajar en él porque es mi nuevo subciclo escolar. Vamos a darle clic en abrir. Entonces, al tener mi subciclo abierto, justo lo que yo estoy indicando es que ya voy a comenzar a trabajar con esta nueva estructura, ¿vale? Entonces, por eso les decía que es muy importante que cuando cerramos nuestro subciclo escolar pasado, perdón, estemos bien seguros de que ya todo está en orden, porque ya no es posible volver a abrirlo. Una vez que tú abres tu nuevo subciclo, está prácticamente prohibido abrir el anterior, ¿no? Si es que hubiera alguna modificación que ustedes noten después de calificaciones o los que sea, les pedimos por favor que mejor se comuniquen a soporte, ¿no? Que digan, oye, me di cuenta que, no sé, los registros de toda la estudiante Marcela están mal de calificaciones, no sé por qué no revisamos, necesitamos hacer el ajuste. Pero en lugar de abrir el subciclo que ya se cerró, más recomendable, insisto, comunicarse con soporte para que les den ahí opciones de resolver sin tener que abrir el subciclo anterior, ¿vale? Entonces, ya que tenemos nuestro subciclo abierto, pues ya podemos también comenzar a trabajar con nuestros periodos. Incluso a lo mejor decimos, ¿sabes qué? Es que esta vez no nada más van a ser 3 trimestres, van a ser 4. Entonces, sin problema, cuando nosotros vamos a nuestro panel de control y vamos a nuestro menú de periodos, pues yo desde aquí podría agregarle ya otro periodo a mi subciclo que acabo de generar, ¿no? Podría agregar, por ejemplo, trimestre 4. Voy a decir que empieza en junio y termina en julio del 2023. Está relacionado a un subciclo académico, a este de secundaria y listo, ¿no? Ya lo di de alta. Entonces, una vez, insisto, abierto su subciclo, ustedes pueden agregar más periodos y, justo como les decía, ya podemos comenzar a trabajar con estos periodos. Si nosotros vamos aquí, aquí ya nos aparece el subciclo que acabamos de abrir. Y si yo lo despliego, ya me aparecen los periodos que le configuré con las nuevas fechas configuradas. Y si yo selecciono el periodo, ya sin problema lo puedo empezar a habilitar, ¿no? A lo mejor ya lo habilito para la toma de asistencia, o si trabajo con criterios, pues ya lo puedo abrir también para la captura de actividades relacionadas con criterios. Es decir, una vez, insisto, habilitado el subciclo, podemos ya comenzar a trabajar con nuestros periodos de evaluación, periodos que le hemos relacionado a este mismo subciclo. ¿De acuerdo? Ahora,
ya concluimos con la creación de toda esta parte o la estructuración de toda la parte temporal, ¿no? De generar un nuevo ciclo, de generar nuevos subciclos, de generar los nuevos periodos de evaluación. Y ahora lo que tenemos que hacer es justamente hacer la revisión de nuestros profesores, ¿no? Entonces sucede mucho también que cuando hay un cambio de ciclos escolares, pues ustedes renuevan, o no es que renueven toda, pero sí suele haber cambios en la plantilla de profesores en algunas ocasiones, ¿no? Entonces, este es el momento, después de que yo ya abrí mi subciclo, de que ya revisé mis periodos, incluso de que ya le habilité ahí ciertas funciones a mis periodos, es el momento justo en el que yo voy a empezar a dar de alta a aquellos profesores que se van a agregar a mi plantilla de profesores para este nuevo ciclo escolar. Entonces, es en este momento. Para ello, ustedes recordarán, podemos ir a nuestro panel de control, vamos a ir a profesores y vamos a dar clic en agregar profesor. Entonces, aquí llenamos el formulario que ya todos nosotros conocemos y con esto doy de alta a mis nuevos profesores. Entonces, este es el paso que se tiene que hacer. Ya que di de alta a mis nuevos profesores, entonces ahora sí, voy a proceder a hacer el ajuste en mis grupos. Recuerdan que hace ratito con los horarios yo les decía, a lo mejor solo vas a cambiar horarios, pero tus profesores siguen siendo los mismos. O por el contrario, a lo mejor borras horarios y borras profesores porque vas a hacer todo un cambio de profesores titulares. Cuando es este último escenario lo que va a suceder con nosotros, tenemos que hacer el ajuste directamente desde nuestros grupos, que es donde está esta relación. Entonces, para ello, de nueva cuenta, vamos a echar mano de nuestro menú del lado izquierdo. Voy a seleccionar grupos, voy a seleccionar mi campus, el grupo, y una vez ahí voy a tener que dar clic en modificar. Cuando yo doy clic en modificar general, se me habilita el formulario para que justo yo pueda hacer el ajuste del profesor titular del grupo, ¿no? Entonces, a lo mejor aquí yo digo, Jocelyn ya no es la titular de este grupo, ahora el titular es Miguel. Si voy más hacia abajo, aquí me aparece la relación de las clases relacionadas a este grupo. Cuando nosotros damos clic en este lapicito de editar, el sistema nos pone editable justamente al profesor de esta clase. Entonces puedo decir, ¿sabes qué? Este profesor ya no va a dar biología. Ahora biología la da Ricardo. Y le doy clic en guardar cambios. Y digo, mira, Ricardo da biología y Ricardo da física también. Entonces edito también física y aquí cambio y le indico que es Ricardo. Una vez que hago esos cambios, tanto de profesor titular como de titular de clases, voy a dar clic en el botón aceptar. Esto de aquí me va guardando los cambios como esto, pues, ¿no? De cada una de las clases que yo actualicé. Pero para guardar todos mis cambios globales es bien importante dar clic aquí en aceptar. Si nosotros salimos del grupo sin darle clic aquí, todos los cambios que ustedes hagan no se van a guardar. Entonces es bien, bien importante siempre recordar darle clic en este iconito. Y lo mismo, esta operación se va a tener que hacer con todos los grupos que precisen modificación. Y estas modificaciones se tienen que hacer grupo por grupo. Entonces, también este es un procedimiento que suele tomar tiempo, por lo mismo que explicábamos hace un momento, ¿no? Ustedes suelen tener muchos grupos, muchas clases. Entonces, al hacer estos cambios, pues hay que hacerlo uno a uno, ¿no? Sí toma un poco de tiempo. Entonces, ¿ahora qué pasa? A lo mejor yo necesito agregar un nuevo horario o actualizar mi nuevo horario. Entonces, ahí es dentro de este mismo menú, ¿no? Aquí me voy a cambiar de grupo, de grupos. Vamos a pensar que ahora está en primaria, donde tengo que hacer la modificación de mis horarios. Entonces, es el mismo menú, si ustedes se dieron cuenta, seleccionas a tu grupo, modificas, general, y aquí en la clase empezamos a editar. Entonces yo aquí voy a editar esta clase para decir, pues la clase se imparte en este salón, es la clase de artes, pues arte se da desde las 7 de la mañana, lunes, miércoles y viernes. Guardar cambios. Ahora, conflictos sociales, lo voy a editar. Pues esta clase se imparte en este mismo salón y esta se imparte martes y jueves. Guardar cambios.
Entonces, desde este menú es desde donde nosotros hacemos tanto la actualización de los profesores, profesores titulares de grupo y profesores titulares de clase, como la actualización o el agregar los nuevos horarios. ¿De acuerdo? Entonces, estos dos pasos podríamos decir en el manual y en los videos, me parece que ustedes los van a encontrar como dos pasos distintos, pero lo podemos hacer de una, ¿no? Si ya estoy en el grupo modificando profesores, en este mismo momento yo puedo actualizar mis horarios. ¿De acuerdo? Si ya tiene una clase horario, es lo mismo. Yo le puedo dar clic aquí en editar, vuelvo a seleccionar el salón y aquí digo, pues ¿sabes qué? Siempre ya no se da a las 8, ¿no? Se da a partir de las 9. Y listo. Entonces, si ya tengo horario, no importa, ¿no? También en este mismo menú, de esta misma forma, se puede actualizar el horario. Y lo mismo, para que todos estos cambios que estoy haciendo se guarden, hay que dar clic en aceptar. ¿De acuerdo? Entonces, este es otro de los pasos que pues suele tomar bastante tiempo, ¿no? Por lo que implica estar yendo grupo por grupo a hacer las actualizaciones. Una vez que ya concluimos con las actualizaciones de esto, si fuera el caso, ahora vamos a dar de baja a nuestros profesores. ¿Por qué primero tengo que hacer estas actualizaciones? Porque si un profesor sigue ligado a una clase o sigue como titular de un grupo, entonces ahí el sistema no nos va a dejar borrarlo. Por ejemplo, si yo intento borrar a la profesora, o bueno, no borrar, desactivar, ¿no? Aquí en Algebraics no hay borrados, más bien los das de baja, pero como ya veíamos, los perfiles ahí se conservan, ¿no? Entonces, si yo intento deshabilitar a Jocelyn porque ella ya no va a trabajar con nosotros, le doy clic aquí en desactivar, me va a mandar este error. ¿Por qué? Porque mi profesor sigue siendo titular de grupos. ¿De qué grupos? Pues de todos estos. Entonces, es por eso importante que primero demos o hagamos todas estas actualizaciones para poder ajustar qué profesor ahora es titular de qué grupos y qué profesor ahora es titular de estas clases, para que justo aquellos profesores que ya no van a estar con nosotros, sin problema, los podamos inhabilitar. ¿De acuerdo? Y es desde este menú. Mira, déjame cambiar a esta profesora de todos estos grupos. Para que nos deje deshabilitarles. Es muy sencillo, es mucho más sencillo que con un estudiante porque ni siquiera implicar como una razón, ¿no? Entonces, esto mismo que yo estoy haciendo para este montón de grupos, pues es más o menos lo que ustedes tienen que hacer también. O bueno, no más o menos, ¿no? Es lo que se tiene que hacer cada vez que queramos actualizar información de mi grupo. Tengo que ir a cada uno del grupo, cada uno de los grupos más bien, para hacer esta modificación. Ya solo me restan 2. Y listo, ya no es titular de ningún grupo, entonces si le vuelvo a dar clic en desactivar, ahora sí me aparece el mensaje de confirmación. Me dice, oye, ¿estás seguro que ya vamos a desactivar a este profesor? Sí, desactivar. ¿De acuerdo? Entonces pasa a un perfil de profesor desactivado. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que ya desactivamos a todos nuestros profesores o a los profesores que aplique, lo que sigue es una última revisión justamente de las inscripciones que tenemos de nuestros estudiantes en los grupos. Entonces, para ello es dentro del mismo menú en el que estábamos hace un momento. Voy a ir a los grupos. Vamos a ir a este de secundaria. Y aquí en el grupo tenemos el menú de inscripciones. Entonces, yo desde aquí lo puedo revisar o si yo desdoblo esta plantillita de clases,
lo que me aparece entre paréntesis es el número de estudiantes que tengo inscritos a las clases. Entonces aquí, por ejemplo, tengo 5 estudiantes en mi grupo, pero el sistema me indica que solo uno está inscrito en las clases. Para inscribir a mis 5 estudiantes a estas clases, vamos a dar clic en inscripciones. Voy a seleccionar todas las clases y voy a dar clic en inscribir. Entonces, si volvemos a general y vuelvo a desdoblar las clases, aquí ya veo que mis 5 estudiantes del grupo son los mismos 5 estudiantes que están inscritos a esta clase. ¿De acuerdo? Y igual esta revisión hay que hacerla grupo por grupo para asegurarnos que en realidad todos los chicos inscritos en el grupo estén inscritos en la clase, ¿no? Tiene que haber una coincidencia. Está la otra parte que les platicaba hace un ratito, ¿no? Con este escenario que nos ponían de las materias que estás en un grupo, pero tienes que tomar otras clases y demás. Existen inscripciones por clase también, justamente. Entonces, para este tipo de escenarios o para los escenarios en donde ustedes manejan diferentes niveles de idiomas o tienen clases dadas de alta en el grupo, pero que son talleres y sabemos que pues no todos los mismos chicos van a tomar el mismo taller, ahí la revisión justamente se tiene que hacer por clase. Entonces, para ello voy a dar clic en mi clase. Y aquí nos habilita la clase también un menú que se llama inscripciones. Entonces, cuando yo le doy clic aquí, me manda esta otra pantalla en donde yo puedo seleccionar todos mis grupos, ¿no? Y es aquí por eso que les decía que de esta forma se puede hacer esa combinación grupal. Entonces, yo podría incluso seleccionar a un estudiante de primaria, ¿no? A lo mejor es un niño muy avanzado que ya va a tomar física 2. Entonces, haces tu selección de grupos. Aquí hago mi selección de segundo o hago mi selección de todo secundaria. Aquí depende, ¿no? De lo que queramos seleccionar. Y al hacer tu selección vamos a dar clic en aceptar. Entonces el sistema te va a mandar a las inscripciones de esta clase. Lo que está seleccionado son aquellos chicos que ya están inscritos en la clase, ¿no? Que justamente son los de segundo A de secundaria. Pero tú desde aquí podrías o quitarle la inscripción a alguno de ellos. A lo mejor Andrés no tiene por qué tomar esta clase porque la reprobó, ¿no? Reprobó la de primero, entonces no puede tomar la de segundo. Y lo que les decía, ¿no? Aquí me aparecen estudiantes de otros grupos. Entonces a lo mejor yo digo, Manuel está muy avanzado y aunque vaya en segundo de primaria, ya está tomando física 2, ¿no? O a lo mejor, un caso más real, pues este estudiante, Camila, está en tercero, pero pues tiene que volver a tomar física 2. Entonces aquí más bien ya la inscripción no la estoy haciendo por grupo, porque Camila está en tercero de secundaria, pero yo le estoy inscribiendo a esta clase. Es una inscripción por clase. Entonces, una vez que haces tu selección, pues vamos a dar clic en aceptar y listo. Se actualizó la inscripción solo para esta clase. Si yo vuelvo a ir a mi grupo de secundaria 2, sigo teniendo a mis mismos 5 estudiantes en el grupo, pero si ahora desdoblo las clases, voy a ver que en física tengo a 6 estudiantes inscritos. ¿De acuerdo? Entonces, lo mismo, esta revisión se hace grupo por grupo para que nosotros podamos justamente hacer pues este tipo de actualizaciones en caso de que fuera necesario. ¿De acuerdo? Entonces, con esta última revisión de mis inscripciones por grupo y por clase, se concluye todo el movimiento que tenemos que hacer en cuanto a índole académica. Entonces, hasta aquí concluimos con la migración y graduación de todo lo académico. Ahora tenemos que poner a punto todas las cuestiones administrativas también. Es importante mencionarles a aquellas escuelas que no manejen cuestiones administrativas con nosotros, el manual y el playlist que les platicaba en un inicio que existen para que ustedes se puedan ir guiando en este procedimiento está dividido así, ¿no? Para que justo ustedes puedan saber en dónde es el corte, ¿no? Hasta aquí termina la cuestión académica, pues listo, ¿no? Yo ya no tengo nada más que hacer porque ya lo que sigue es administrativo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ello, vamos a empezar ahora con la cuestión administrativa. En la cuestión administrativa, lo primero que tenemos que revisar es los montos de colegiatura base que tenemos dados de alta, porque sabemos que cada vez que cambia un ciclo escolar, pues puede ser muy común que también con ello cambien los montos que vamos a cobrar. Entonces, para ello, dentro del panel de control, vamos a seleccionar la opción de colegiatura base. Una vez ahí, nos va a aparecer justamente el monto de colegiatura base que nosotros tenemos registrado al día de hoy.
¿Para qué? Para cada uno de nuestros grupos que nos indican qué sección está ese grupo y el monto que se le está cobrando a ese grupo. Entonces aquí yo puedo ver cuánto cobro para extracurriculares, para preescolar, para prepa, para primaria. Si existe alguna actualización, a lo mejor decimos, oye, ¿sabes qué? Secundaria, pues está muy caro, ¿no? Ya no vamos a cobrar eso, vamos a cobrar menos. O por el contrario, ¿no? Más bien, en primaria hemos estado cobrando muy poquito, ¿no? Tenemos que subir las colegiaturas. Entonces, ya una vez que ustedes revisan estos montos que se cobran al día de hoy para hacer la actualización, debemos dar clic en actualizar colegiatura base. Al darle clic aquí, tenemos que indicar el monto de colegiatura que vamos a cobrar de aquí en adelante. Entonces, a lo mejor para secundaria vamos a subirle 1,000 pesos. Pongo el monto de la colegiatura. Recuerden que lo administrativo siempre tiene que ir escrito a 2 decimales. Entonces, siempre es ponerle .00. Y aquí me dice, oye, ¿para qué grupos vamos a actualizar esta colegiatura? Entonces, yo aquí desdoblo. Pudiera ser que solo fuera para los grupos de tercero. Puede que sea para todo secundaria y a lo mejor para sexto de primaria, ¿no? Entonces, aquí ustedes determinan para qué grupos se va a estar cobrando este nuevo monto de colegiatura base. Basta con hacer esta selección para dar clic en aceptar. Entonces, con esto mi colegiatura base ya está modificada. Yo ya estoy indicando con eso que para este nuevo ciclo escolar, lo que se les va a cobrar a los chicos de secundaria, pues ahora son 21,000 pesos. Entonces, ese es el primer paso que tenemos que realizar en cuanto a índole administrativa. Lo segundo es, así como en la cuestión, perdónenme, de los horarios, que si fuera el caso aplica una eliminación masiva de horarios, lo mismo sucede con las becas. Si nosotros sabemos que vamos a tener cambios muy drásticos en nuestras becas, que de decir, ¿sabes qué? Pues terminan los ciclos escolares y nosotros hacemos toda una renovación de becas, ¿no? O sea, no importa que el estudiante tenga una beca ACEP, tenemos que volver a hacer valoraciones para ver si pertenece, o más bien si permanece o no permanece esa beca, ¿no? Entonces, si fuera este caso, que tuvieran ustedes una reestructuración de esa índole, también tenemos aquí la opción de hacer una eliminación masiva de becas. Esta eliminación masiva de becas se hace desde este mismo menú de colegiatura base. Si ustedes se dan cuenta, pues yo no me moví, sigo en colegiatura base y aquí tengo mi menú de eliminar becas. Cuando yo le doy clic aquí, me pregunta qué tipo de beca voy a eliminar. Si voy a eliminar aquellas becas que se aplicaron a las colegiaturas o si voy a eliminar las becas que se aplicaron a las inscripciones. Como ustedes notarán, puedo seleccionar ambas, ¿no? No son excluyentes. Y aquí me pregunta qué razón de beca es la que quiero eliminar. Entonces puede ser que yo quiera, como les decía, ¿no? Voy a reestructurar todo, entonces elimino todas mis razones de beca. O puede ser que no, ¿no? A lo mejor yo digo, ¿sabes qué? Es que esta beca de segundo hermano ya no la vamos a ocupar, ¿no? Ya hablamos con la directiva y esa beca ya no aplica, entonces yo solo quiero hacer una eliminación masiva de esta beca de segundo hermano. Eso también lo pueden hacer desde aquí. Y de este lado vamos a seleccionar a qué grupos les vamos a eliminar esta beca. Entonces, ustedes pueden determinar si es para todo el colegio o si esta beca solo se va a eliminar para secundaria o solo se va a eliminar para preparatoria. Como ustedes decidan hacer la selección y recuerden que estos menús siempre son desplegables para llegar al detalle de cada uno de sus grupos. ¿De acuerdo? Y aquí también el sistema nos permite que seleccionemos que esta beca se le elimine a aquellos estudiantes que estén bajo un perfil de solicitante, de graduado o de desactivado. Porque recordemos, ¿no? Que puede ser un graduado que siga teniendo ahí sus registros, o un desactivado que también siga teniendo registros. Entonces, una vez que ya hice mi selección, voy a dar clic en eliminar. Y eso a todos los estudiantes que tengan esta razón de beca eliminada que yo seleccioné en estos conceptos, se les va a eliminar de manera masiva. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el segundo paso. Ya revisamos nuestras colegiaturas base, ya borramos de forma masiva aquellas becas que aplican. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es cerrar el periodo que tenemos al día de hoy abierto para cobros y pagos. Entonces, para ello, vamos a volver a navegar en nuestra configuración cíclica. Vamos a ir a panel de control, periodos, y voy a seleccionar el ciclo administrativo con el que estoy trabajando actualmente.
que seguro es este, 22-23. ¿Cómo sé que es este? Porque aquí en estatus, cuando a nosotros nos aparece esto, quiere decir que este es el periodo que está abierto para recibir los cobros y pagos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es cerrar este periodo. Voy a dar clic aquí. Aquí dice, ¿no? Cobros y pagos abierto. Lo voy a cerrar. Una vez que ya cerré mi periodo o los periodos que tengo abiertos para cobros y pagos, lo que tengo que hacer es también cerrar este subciclo administrativo. ¿Por qué? Porque voy a generar uno nuevo, uno que ya corresponda al nuevo ciclo escolar con el que estoy trabajando. Entonces, desde aquí mismo, desde este periodo, me puedo ir al subciclo o, como lo hicimos hace un momento, desde panel de control, selecciono subciclos, voy a seleccionar mi ciclo administrativo activo y le voy a dar clic en cerrar. Entonces, con esto, al igual que con lo académico, yo estoy indicando que ya concluí con los cobros y pagos de ese subciclo. Aquí es muy importante puntualizar que esto no quiere decir que aquellos cobros que estén relacionados a este subciclo vayan a desaparecer del estado de cuenta de los estudiantes. Eso no sucede. Mucho menos si hay una deuda, ¿no? O sea, todo lo que el estudiante tiene cargado en su estado de cuenta ya lo tiene cargado, a menos que ustedes de manera manual vayan al estado de cuenta del estudiante y lo borren, ¿no? Entonces, el cerrar este subciclo también es importante para las cuestiones estadísticas, para que nosotros sepamos que ya no es el subciclo administrativo con el que se está trabajando, pero esto, insisto, no quiere decir que se vayan a borrar los conceptos que le relacionamos, ¿no? Esto nada más es marcar la pauta de ya terminó y ahora vamos a empezar a trabajar de nueva cuenta con toda la cuestión de cobro a partir de esta fecha, que es cuando empieza este nuevo ciclo escolar, ¿de acuerdo? Entonces, justamente eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Ya cerré mi subciclo del ciclo pasado, ahora tengo que crear mi subciclo administrativo para el ciclo escolar que está comenzando. Y de igual manera tenemos la opción de duplicar, que insisto, para mí es la más amigable, ¿no? Entonces vamos a dar clic en duplicar, voy a nombrar mi nuevo subciclo, entonces es mi subciclo administrativo 2022-2023. ¿A qué ciclo lo voy a relacionar? Pues al 2022-2023, que es el que está comenzando. Aquí yo le puedo relacionar a los estudiantes solicitantes graduados y desactivados porque suele suceder que para este tipo de perfiles también necesitamos asignarle cobros. Y aquí lo mismo que veíamos al duplicar el académico, ¿no? Ya tiene marcada la selección. En el caso de lo administrativo, como toda mi escuela me tiene que pagar, aquí no existe esta división de un subciclo administrativo para primaria, uno para secundaria, uno para preparatoria. Toda la escuela está en un mismo ciclo administrativo, ¿no? La forma de diferenciar quién me tiene que pagar qué viene en otros menús, ¿no? De entrada en colegiatura base, que ya veíamos, ¿no? Yo pongo un monto de colegiatura base y ahí determino quién me va a pagar esto. ¿De acuerdo? Entonces, por esa configuración, aquí no es necesario hacer una división de subciclos administrativos por plan de estudios. Entonces, por eso aquí, pues yo tengo seleccionada toda mi escuela y aquí ya tengo todos mis periodos, ¿no? Mi periodo de inscripciones con mis diferentes periodos de colegiatura. Entonces, lo mismo, le doy clic en seleccionar todos para que se me habilite. Y de igual forma, pues aquí lo que tendríamos que cambiar son las fechas, ¿no? Porque no es la misma fecha cuando empezó el ciclo escolar anterior a la fecha en la que va a empezar este ciclo escolar. Entonces, aquí el menú es el mismito de hace rato, ¿no? Selecciono acá, cambio aquí, selecciono el mes. Ya que hice la actualización de todo esto, voy a dar clic en aceptar. Entonces, con eso ya generé mi nuevo subciclo. Ya que lo tengo generado, entonces ahora lo que voy a hacer es abrirlo, que eso lo que hace es habilitarlo para poder comenzar a trabajar en él. Entonces, vamos a abrirlo. Hasta este punto ya tengo abierto mi subciclo académico y mi subciclo administrativo de mi nuevo ciclo escolar. Ahora, ¿qué pasa? Yo voy a empezar a formar la nueva estructura en los estados de cuenta, por mencionar una palabra estructura, en los estados de cuenta de mis estudiantes. Existen ciertos registros, un registro en específico que lo tenemos que dar de alta estudiante por estudiante, que es el registro de las becas. ¿Por qué no las puedo aplicar de manera masiva? Porque no es común
que ni siquiera a los chicos de un mismo grupo les toque la misma beca o el mismo porcentaje de beca, ¿no? Entonces, por eso las becas se tienen que ir haciendo estudiante por estudiante. Entonces, una vez que nosotros ya abrimos o ya habilitamos nuestro nuevo subciclo administrativo, tenemos que empezar a agregarle las becas a los estudiantes que apliquen. Entonces, para ello, pues hay que ir justamente al perfil de un estudiante. Voy a entrar a cualquier estudiante de aquí de secundaria. Vamos a ir a su estado de cuenta y aquí nos aparece la opción de becas. Entonces, cuando yo doy clic aquí, me pide que indique esa beca en qué concepto se estaría aplicando, si en la colegiatura o en las inscripciones. Va a ser una beca de colegiaturas. ¿Qué razón de beca es? Estas razones también, como les mencionaba, son razones de becas que ustedes ya tienen registradas desde tiempo atrás. Entonces yo puedo decir, pues esta es la beca de SEP. Aquí me dice el monto sobre el cual se va a calcular la beca. Y yo le puedo poner la cantidad de beca, a lo mejor la beca es solo por 500 pesos, o por el contrario, puedo especificar un porcentaje. La beca es de un 10%. Y aquí me indica o me pide que yo seleccione en qué periodos voy a aplicar esta beca. Entonces aquí yo podría decir, pues este estudiante nada más le vamos a dar esa beca los primeros meses, los primeros 3 meses del ciclo escolar. O a lo mejor pues es un estudiante que tiene la beca CEP y está becado en todos los periodos, ¿no? Entonces se lo aplico para todos los periodos, puedo agregar alguna beca y me da la opción de mostrarle los detalles de beca tanto al estudiante como a sus padres de familia. Es decir, que ellos en su estado de cuenta puedan ver de forma detallada que tiene una beca, que es la beca de SEP y que es del 10%. Si no quiero que vean este detalle, pues simplemente no marco el check y le doy clic en aceptar. Entonces, eso agrega la razón de beca a este estudiante en específico. Y reitero, el agregar las becas a los estudiantes tiene que ser estudiante por estudiante desde su estado de cuenta, siguiendo estas instrucciones. Sí, hay una pregunta que dice si este paso de las becas se puede hacer después. Sí, lo puedes hacer después también, ¿no? Sin ningún problema. Pueden agregar becas posteriormente a este procedimiento. Una vez que ya tenemos y nosotros ya tenemos perfectamente la estructura de qué estudiante va a estar becado y qué beca le corresponde, y que ya lo hicimos, ¿no? Siguiendo este procedimiento, puntualizo para esta pregunta, Valeria, también el procedimiento es el mismo, ¿no? O sea, si tú decides hacerlo después de concluir todos los pasos de esta migración administrativa, los pasos son los mismos, siempre tiene que ser desde el perfil del estudiante, estado de cuenta, becas, ¿vale? Entonces, una vez que ya concluimos con agregarle las becas a nuestros estudiantes, también podemos, desde este punto, agregarle cobros recurrentes a mi estudiante, si es que fuera el caso y justo, ¿no? Si es que también nosotros en este punto ya tenemos claro, ¿no? A lo mejor yo digo, ¿sabes qué? Es que a Gabriel nosotros le tenemos que agregar el cobro recurrente del servicio de comedor, porque ya nos dijo su papá que sí lo va a contratar. Entonces voy a estado de cuenta, en recurrentes, van a aparecer todos aquellos cobros que nosotros también ya previamente configuramos como que pueden ser recurrentes en algún momento. Lo selecciono, pues me perdió el servicio de comedor, aquí está, y le doy clic en aceptar. Entonces, este paso se conjunta con lo de las becas justo para aprovechar que pues ya estás en el menú, ¿no? Ya estás en el menú del estudiante, insisto, si tú ya tienes la estructura de qué estudiante le toca qué beca y qué porcentaje, pues seguramente ya tienes también la estructura de qué cobro recurrente le vas a cobrar, valga la redundancia, que pueden ser como este tipo de cuestiones, ¿no? El servicio de transporte, el servicio de comedor, servicio de biblioteca, a lo mejor el estudiante se queda horas extras y pues eso también se le cobra, ¿no? Entonces, todo este tipo de situaciones es el momento para agregarlos, que también los pudieras agregar posteriormente sin ningún problema. Ya que hicimos esta parte, e insisto, estos dos puntos se hacen estudiante por estudiante desde su estado de cuenta, ahora sí lo que vamos a hacer ya de manera general es configurar los recargos y los descuentos automáticos que nosotros vamos a manejar para este nuevo ciclo escolar. Entonces, para ello, vamos a volver a nuestro panel de control y vamos a seleccionar el menú recargos y descuentos automáticos.
En el caso de los recargos, tenemos una opción muy amable que se llama copiar recargos, en donde así como el duplicar los subciclos es lo mismo, ¿no? Tú vas a ir copiando tus recargos. Entonces, aquí te dice, ¿de qué subciclo quieres copiar los recargos? Ah, pues del que acabo de cerrar, ¿no? Del 21-22. ¿De qué periodo? De agosto. Ah, pues mira, en agosto tienes seleccionado o tienes generado este recargo. Está mal nombrado, evidentemente. Entonces, seleccionas el recargo y damos clic en aceptar. El siguiente paso es que indiques a dónde vas a copiar ese recargo. Ah, pues este recargo lo voy a copiar al subciclo con el que estoy trabajando ahorita. Lo voy a copiar también en el mes de agosto y le voy a dar clic en aceptar. Recordemos que regularmente los recargos son mes con mes, ¿no? Tú tienes recargos para cada uno de tus periodos de cobro, que regularmente tu periodo de cobro pues empieza en el mes que empieza el ciclo escolar y termina en el mes que termina el ciclo escolar, ¿de acuerdo? Entonces, por eso aquí siempre nos va a aparecer como ese listado de todos tus periodos de cobro. Ya que lo tienes, te da como el resumen, ¿no? De la copia que estás haciendo. Dice, mira, tú estás copiando un recargo del mes de agosto, que es un recargo del 10%, lo estás copiando justo para tu periodo de agosto también. ¿Eh? Y aquí te ponen las configuraciones de fechas que hay que realizar. ¿Cuál es la fecha para la referencia bancaria? Es decir, a partir de qué fecha quieres que se emita la referencia bancaria con este recargo. ¿Cuál es la fecha límite? ¿A qué nos referimos con fechas límites en recargo? Pues a partir de cuándo va a empezar a aplicarse. Entonces, esta es la fecha límite del recargo. Tú pudieras agregarle más fechas. Y una vez que revisamos todas estas configuraciones, damos clic en aceptar. Hay un manual también haciendo un comercial específico para recargos y hay un manual específico para descuentos, ¿no? En caso de que ustedes no supieran cómo comenzar a configurarlos, también pueden echar manos de esos manuales. Entonces, esta es una forma que tú copies tus recargos o podemos dar clic tal cual en agregar recargo, en donde te va a aparecer para que llenes el formulario, nombres tu recargo, el ciclo escolar al que pertenece, en qué periodo vamos a estar aplicando ese recargo, a qué cobro se le va a aplicar el recargo, ¿no? Todo el manualito, o más bien todo el formulario que tenemos que agregar para el recargo. Como les digo, hay un manual específico en donde justo nos nombra a qué se refiere todas y cada una de estas opciones de los recargos, ¿vale? Entonces, esto es lo que se tiene que hacer. Si tu escuela manejas recargos, los tienes que dar de alta desde este menú para el ciclo escolar con el que vamos a empezar a trabajar. Y lo mismo sucede con los descuentos, ¿no? Aquí los descuentos no tenemos una opción de copiar. Aquí más bien siempre es agregar el descuento desde cero. E insisto, hay un manual. De hecho, si le damos clic aquí, nos va a mandar justo al manualito que nos indica cómo hay que llenar esta parte de los descuentos automáticos. Entonces, le doy clic aquí, me despliega el manualito. Que justo es como llenar este formulario, ¿no? Tienes que nombrar tu descuento, indicar a qué ciclo escolar pertenece el descuento, a qué periodo le vas a dar ese descuento, qué cobro tendrá el descuento, que casi siempre es la colegiatura del periodo, y aquí igual pones tus fechas límite, ¿no? Es decir, hasta cuándo tiene el papá para pagar con este descuento y diferentes opciones, ¿vale? Y siempre, tanto en recargos como en descuentos, vamos a seleccionar a qué grupos aplicarán estos descuentos, ¿no? Tú puedes decir, ¿sabes qué? El descuento solo es para primaria o el descuento solo es para secundaria. Mismo caso en el recargo. Mira, si vuelvo a ir a recargos, agrega recargo, pues aquí también, ¿no? Voy a seleccionar a qué grupo va a aplicar estos recargos. Entonces, no es automático, no se piense que automáticamente se aplica a toda la escuela. Ustedes tienen el libre albedrío de poder indicar para qué grupos en específico aplicarán tanto los descuentos como los recargos. ¿De acuerdo? Entonces, este es el siguiente paso, el agregar los recargos y los descuentos para cada uno de nuestros periodos. Insisto, también si ustedes notan, no nos obliga Algebraics a hacerlo para todos los periodos, tú puedes ir seleccionando. E incluso esto también siempre se configura ahorita, pero ustedes, no sé, ¿no? A lo mejor ya estamos a mitad de ciclo escolar y decimos, oye, ¿sabes qué? Como lo que pasó ahora con el COVID, ¿no? Que muchos de ustedes dijeron, tenemos que dar descuentos, ¿no? La situación se está poniendo muy crítica, vamos a aplicarle descuentos a las colegiaturas. Y aquellos que lo hicieron, pues recordarán o notarán, o incluso por alguna otra situación que ustedes lo hayan hecho, que estos procedimientos también se pueden hacer después, ¿no? O a mitad de ciclo.
Lo recomendable con las migraciones siempre es que lo tengamos listo todo desde ya, ¿no? Una vez que lo estamos configurando. Hay una pregunta aquí, cuando se copia el recargo de un periodo, ¿solo se copia la pura fecha de los recargos? ¿También se copia los grupos asociados? No, aquí también cuando tú haces la copia, tienes que seleccionar a qué grupos aplican. Vamos a hacerlo rápidamente de nueva cuenta. Aquí estoy haciendo una copia para el nuevo ciclo, para septiembre. Está esto de las fechas que ya veíamos. Ah, no, sí, justo. Se copia también ya para los grupos que tenía seleccionado. Sí, ciertamente. Los grupos que tenía seleccionado en el recargo que estás copiando, ¿no? Como acabamos de ver aquí, cuando tú agregas un recargo desde cero, ahí estás indicando a qué grupo se aplica ese recargo, ¿vale? Entonces, una vez que ya concluimos con la generación de todos nuestros recargos, de todos los periodos que van a estar aplicando, tenemos que habilitar uno de los periodos de nuestro subciclo actual para cobros y pagos. ¿Por qué es importante habilitarlo? Porque hasta que no hagamos esto, hasta que no abramos este periodo, aquellas personas que nos tienen que emitir pagos a nosotros, entiéndase el padre de familia, que es el que paga inscripciones y colegiaturas, o si soy una escuela de grados superiores, el estudiante con supervisión propia que me hace sus pagos, para que eso pueda pasar, necesito tener habilitado, ¿no? Mi periodo para cobros y pagos. Entonces, para eso, insisto, una vez que concluimos con la creación de recargos y descuentos, vamos a volver a nuestra configuración cíclica, vamos a ir a periodos, vamos a seleccionar nuestro ciclo administrativo con el que estamos trabajando y voy a seleccionar el periodo y voy a dar clic en abrir. Y aquí es bien importante mencionar también que basta con que un solo periodo esté habilitado para cobros y pagos para que se nos pueda pagar todo lo demás, ¿no? Si yo vuelvo aquí a periodos y vuelvo a desplegar mi subciclo administrativo, pues veo que me tienen que pagar inscripciones, que me tienen que pagar todos estos meses de colegiatura. Entonces basta, insisto, con yo tener abierto solo agosto, mi primer mes de colegiatura, para que ya me puedan pagar todo lo demás. ¿De acuerdo? Pero sí es bien importante abrir al menos un periodo para que podamos comenzar a recibir los cobros. ¿Vale? Entonces, ya que tenemos abierto nuestro periodo y que ya hicimos todas las configuraciones previas, entonces ahora sí, vamos a ir al menú de procesar recurrentes. ¿A qué nos referimos en Algebraics cuando decimos recurrentes? Pues justamente son aquellos cobros que se cobran, valga la redundancia, de una forma recurrente. Primero con recurrente, que se cobran, perdón, mes con mes. ¿No? Es recurrente porque cada uno de los meses de cobro que yo tengo configurados, te lo voy a cobrar. ¿Cuál es el cobro recurrente por excelencia? La colegiatura. Cada uno de los meses de cobro, yo te tengo que cobrar una colegiatura. Y ya veíamos hace ratito en el ejemplo del estado de cuenta del estudiante que yo también te puedo cobrar algunas otras situaciones de forma recurrente. Vuelvo a mencionar, como puede ser el servicio de comedor, el servicio de transporte, el servicio de biblioteca, el servicio de horas extras. O sea, algo que tú me vas a tener que estar pagando mes con mes. Entonces, justo para que este tipo de cobros se cargue al estado de cuenta de los estudiantes para este nuevo ciclo escolar con el que vamos a empezar a trabajar, necesitamos ir al menú de procesar cobros recurrentes. Una vez que estemos ahí, nos van a aparecer todos los meses que nosotros configuramos para nuestro nuevo subciclo administrativo. Entonces, para procesarlos, insisto que procesarlos quiere decir hacer que ya aparezcan en el estado de cuenta de los estudiantes, tenemos que darle clic al periodo y nos van a aparecer diferentes situaciones que hay que revisar y confirmar, ¿no? Y aquí no lo dice. Es necesario revisar cada una de las pestañas y confirmar los procesos en la última pestaña, confirmar, para poder procesar tus recurrentes. Entonces, lo primero es que te vuelven a aparecer tus colegiaturas base para que tú revises y digas, ah, sí, mira, sí se actualizó el de secundaria, sí ya está en 21,000. Perfecto. Le damos clic en siguiente. Estos son los recargos que tienes configurados. Ah, sí, ahorita solo configuramos un recargo para agosto. Perfecto. Le doy clic en siguiente. Estas son las becas que tienes aplicadas, ¿no? Y te da el nombre del estudiante, la beca, el total después de la beca, ¿no? Entonces tú revisas y dices, ah, sí está bien que estos estudiantes tengan esa beca. Perfecto.
Damos clic en siguiente. Te aparecen los cobros recurrentes, ¿no? Por ejemplo, aquí nosotros de forma recurrente cobramos un complemento a la colegiatura, el servicio de transporte, ¿no? Entonces yo digo, perfecto, sí, estos son los recurrentes. Y al darle clic en siguiente, ya lo único que tienes que hacer es confirmar. Es importante seleccionar todos los rubros para que te permita darle clic en aceptar el sistema. ¿Por qué? Porque con esto tú estás indicando que en serio sí ya revisaste todo, ¿no? Y que todo lo que se va a cargar al estado de cuenta de los estudiantes en el mes de agosto para el ciclo escolar que está por comenzar es correcto. Por eso hay que marcar todo. Mira, si yo no marco uno, no me va a dejar dar clic en aceptar, ¿no? Entonces, marco todo, doy clic en aceptar y se empieza a procesar. Hay una cuenta de banco por ahí que no está válida. Déjenme ir a mis cuentas de banco rápidamente. En esta. Este. Todas. Vamos a ver. Entonces, solo vuelvo a confirmar. Cada vez que volvamos a este menú, pues siempre nos va a pedir que volvamos a confirmar todo esto, ¿no? Entonces, listo. Ya una vez que lo confirmamos, empieza el proceso. ¿Qué está haciendo esto? Pues justamente cargándole a todos los estudiantes de los grupos que yo tengo relacionado a mi subciclo el mes de agosto, con todo lo que yo ya revisé, con el monto de colegiatura que se actualizó, con los recargos que entrarán en vigor cuando tengan que entrar y con todos los recurrentes y becas. ¿De acuerdo? Entonces, este procedimiento se tiene que hacer para cada uno de los meses de cobro para que se muestren en el estado de cuenta de los estudiantes. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que concluye el procedimiento, vamos a esperar a que concluya. También para que vean cómo los va formando la pantalla en un menú aparte, para evitar también que pues nosotros no volvamos a procesar algo que ya se había procesado con antelación. Entonces ya ahí casi termina. Una vez que termina, si se dan cuenta, desapareció de aquí a agosto. Y si yo voy aquí, ya me lo pone en la listita de periodos procesados. Entonces aquí yo puedo ver que agosto ya se procesó. Si fuera el caso que actualizamos algo o algo así, sin problema lo podemos reprocesar. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que nosotros ya concluimos de procesar los recurrentes de cada uno de nuestros periodos de cobro, lo que tenemos que hacer ahora es procesar los descuentos que nosotros programamos. Entonces, para eso, vamos a volver a nuestro menú de recargos, descuentos automáticos, y aquí también tenemos un procesar. Entonces, aquí voy a dar clic en procesar mis descuentos automáticos y me va a aparecer el listado de los descuentos que nosotros hayamos configurado previamente. Entonces aquí yo puedo decir, ¿sabes qué? Procésame justo el descuento de agosto. Damos clic en agregar y actualizar y hace lo mismo. Lo que hace es buscar los grupos que yo le seleccioné al descuento cuando lo configuré para entonces aplicarle ese descuento a los chicos que corresponda, que están inscritos en ese grupo, que tienen cargado este periodo de colegiatura. ¿De acuerdo? Y este es el último paso de toda la cuestión administrativa y es el último paso de todo este proceso de migraciones. ¿Vale? Entonces, siguen teniendo abierto el canal de preguntas y respuestas. ¿Alguien tiene alguna duda que quisiera externar en este medio? Yo fui leyendo justo todas las que aparecían, precisamente para ir haciendo las pausas en el proceso en ese momento, ¿no? Que no se nos fuera a olvidar o ahí ya hablar de cosas que ya habían pasado. Entonces, me parece que no hay más dudas. Insisto, de nueva cuenta, tienen el manual en PDF para poder ir siguiendo estos pasos, que está tal cual, así como yo se los fui explicando, así tal cual tenemos los pasos, ¿no? Dice paso 1, paso 2, paso 3, etcétera. Y está
el video tutorial también, ¿no? Es una playlist que trae todos los videos tutoriales. Adelante, Marta, muchísimas gracias por tu participación en esta sesión. Entonces, si no hay más dudas, y una vez que ya he hecho de nueva cuenta mi comercial con todos los manuales que ustedes pueden utilizar, les agradezco muchísimo su participación, ¿no? Como les digo, esta es una serie de capacitaciones que pretendemos estar dando una vez al mes. Se tiene pensado que sea siempre los días viernes, para que ustedes puedan entrar, para que justo podamos despejar dudas sobre este tipo de procedimientos, para explicarles puntualmente, ¿no? Cómo es que se tiene que hacer, aclarar estos puntos, ¿no? Por ejemplo, en este caso de tienes que hacerlo como están los pasos y demás. Y les va a aparecer en este momento, a los que todavía me puedan acompañar un minutito más, una encuestita justamente para que ustedes nos indiquen cuál es el horario que mejor les vendría para llevar a cabo este tipo de sesiones, ¿no? Nosotros hicimos por ahí un análisis un tanto somero de cuál sería la hora más adecuada para que ustedes nos pudieran acompañar, pero sí nos gustaría que nos ayuden, ¿no? Para saber qué hora es más conveniente y a partir de la siguiente sesión, pues la empecemos a programar en ese horario para que también para ustedes sea muchísimo más amable. Entonces ya vi que por ahí ya me están ayudando con algunas respuestas. Muchas gracias. Voy a concluir la sesión justamente 4 en punto para aquellas personas que todavía estén dentro y estén votando. Y reitero, muchísimas gracias por acompañarnos en estas sesiones, por hacer que estas iniciativas en realidad tengan pie y puedan seguir, porque precisamente pues vemos que sí es de interés de ustedes y lo que más esperamos al concluir las mismas, pues es que realmente ustedes se vayan con un conocimiento mucho más claro de los procedimientos y reiterar que el área de capacitaciones, de la cual yo soy líder, pues está totalmente a sus órdenes y muy gustosa de seguir haciendo este tipo de trabajo para ayudarles. Entonces, de nueva cuenta, muchísimas gracias por su colaboración. Que tengan un excelente fin de semana.